Bueno, para hacer esta pizza con semolín vamos a necesitar, vamos a empezar por la harina. Acá tengo 250 gramos de harina, puede ser 3 ceros o 4 ceros. Por los 250 gramos de harina le vamos a poner 80 gramos de semolín. Vamos con los secos. Acá tengo azúcar común, 15 gramos de azúcar. Levadura, media cucharadita le vamos a poner. Si querés que actúe más rápido, porque no tenés mucho tiempo, le podés poner una cucharadita entera. Una cucharadita, 2 cucharaditas. Eso lo manejamos de esa forma. Sal, 5 gramos. Aceite de oliva, acá tengo 40 centímetros cúbicos, 40 gramos de aceite de oliva. Aproximadamente son unas 5 o 6 cucharadas. Y 200 centímetros cúbicos de agua. Eso vamos a utilizar para hacer esta pizza con semolín. Si se escucha ruido de fondo es porque le acabamos de ganar a Holanda. Argentina le ganó a Holanda en el mundial. Estamos, por si lo ves dentro de un par de años de esto, estamos 9 de diciembre del año 2022. Vamos a mezclar la harina con el semolín. Todavía la sal no se la vamos a poner. El azúcar. Y vamos a mezclar un poquito y ahora se va a mezclar todo igual. Ahí. Y le vamos a agregar el aceite de oliva en lo posible que no le sobre nada. Ahí vamos a ir sacando estas cositas. Vamos a agregar un poquito del agua y vamos a agregar la levadura. Ahí. Voy a agregar el resto del agua y ahora sí le agregamos la sal. Vamos a la mesadita y amasamos hasta que quede todo bien unido. En teoría no le tenemos que agregar más nada a esto, ni harina, ni semolín, ni nada, ya está todo. Pero bueno, hay que trabajar la masa para que empiece a tomar bien. Es una masa que contiene bastante porcentaje de humedad, de hidratación. Al principio cuesta, pero si ves que está muy húmeda, le echamos un poquito de harina, pero espolvoreando como para despegar esto. Nada más, pero no mucho más, porque tiene que quedar así la masa. Es así. No va a quedar una masa flexible, pero a la vez crocante con este método. No había sacado todo, entonces puede fallar, dijo Tuzam. Casi se le muere el hijo. Bueno, me agarró justo un feriado porque la iba a hacer con pepperoni, pero está todo cerrado. Ahí está. Ahora amasamos así por durante 15 minutos más o menos, a este ritmo. Es una masa chica, ¿ves? Es una masa chica, no es una masa grande. Entonces se te va a hacer fácil hacer este trabajito. 10 minutos, no 15. Con 10 minutos está bien porque es una masa chica. No importa que te quede pegajosa, tiene que quedar así. Bueno, una vez que ya está amasado, que le diste el tiempo de amasado y todo, vamos a hacer el bollito. Ahí. Un bollito ahí y vamos a poner acá adentro, ahí tapamos con film, a ver cómo quedó la masa. Está bien de sal, está todo justo. Tapamos con film o una bolsita, un nylon, y dejamos que la masa leve un poco y después la vamos a mandar directamente a la placa. Trapito humedecido, ahí y listo. Bueno, la masa ya casi está lista, así que acá tengo unos tomatitos que me sobraron el otro día. Lo voy a picar bien picadito.
acá otra vez. Y lo vamos a condimentar con un poquito de sal. Por las dudas que el tomate esté ácido, o sea ácido. Un poquito de azúcar. Un poquito de pimienta molida negra. Un ají molido. Y algo que no le puede faltar, un poquito de orégano. Y un chiquitín acá de pimentón. Podemos terminarlo con un chorrito de aceite de oliva. Y esa es toda la salsa. Pisera en este caso, chapa, como le quieras decir, molde. No lo voy a hacer con, no lo voy a hacer a la piedra. Un poquito de aceite de oliva o aceite de girasol, Y vamos con la masa. Acá te pueden salir 2 pizzas o una grande. Esta es una grande, porque esta es una pizzera más grande que las comunes, las normales. Ahí, y vamos con la salsita. Que no llegue hasta los bordes, sí. Ahí va. Bien. Vamos a echar un poquito más y el resto se lo voy a tirar arriba de la musa. Dejamos levar otra vez ahí, y cuando haya levado volvemos de vuelta, ponemos el queso y nos vamos al horno. Ahí, yo la tapé con la misma bolsita que le había puesto para que la masa leve. Bueno, me entra justo en la pizzera, en una bolsita grande, así que la pongo ahí como para que no tome aire y leve más rápido. Bueno, ahora sí, muy despacito. Si vos notás que se te pega le pones algo y se te pega en la masa o algo, trata de sacarlo despacito, despacito, para que no se pinche la masa. ¿Sí? Está hermosa, hermosa. Y si te cuesta, bueno, nada, no queda otra que directamente cortar la bolsa en este caso. Ahí, ¿ves? No se tiene que pellizcar así la masa, porque si no se nos va a pinchar. Y si es el segundo levado y se nos pincha, la vamos a tener que dejar levar de vuelta. 3 levados ya está bien. El tercer levado, si se te pasó de levado, lo más seguro es que la masa no quede bien. Más de 3 levados ya la masa no arranca. Bien. Esto lo puedo lavar y lo puedo guardar para otra cosa o lo tiro. Acá tengo 300 gramos de mozzarella rallada. Buena mozzarella esta. Ahí va. Y bueno, ya que está, le tiro lo que quedó de la salsita así acá arriba. Ahí. Y al horno 200 grados, 180, si es de casa 180 grados, que es lo que más da, salvo que tengas un horno ya un poquito más de una gama alta, o un horno como este común. Este más o menos anda en los 200, casi los 200 grados, así que a máximo hasta que esté derretida la mozzarella. Bueno, gente, acá está la pisita. Se le ve el pisito ahí. Hermosa. Riquísima.
Riquísima, se las recomiendo, gente. Muy buena quedó. Queda flexible, como les digo. Queda blandita, pero a la vez crocante. A ver si pueden escuchar. ¿Se escucha? Una masa aireada. Muy buena. El mundo de la pizza, o sea, a ver, la pizza básicamente es harina, ¿no? Siempre fue así. Pero después, bueno, se empezó a como a experimentar y bueno, ahí hay un montón de variedades de pizza. De pizza, perdón, pizza, no pizzas. Siempre digo lo mismo. Así que bueno, gente, espero que les guste este video, que les haya gustado esta receta. Y bueno, nada, si no estás suscrito, suscríbete a mi canal. Abajo en la descripción les dejo el link a mi Instagram nuevo. Es nuevo porque el anterior lo perdí la cuenta con más de 2000 seguidores que ya tenía. Me había costado un montón llegar a esa cantidad y con mucho trabajo, con agregando contenido siempre al Instagram, logré llegar a superar los 2000 seguidores y de un momento a otro no pude entrar más y bueno, tuve que hacerme uno nuevo. Así que les pido que me apoyen y me vayan a seguir a Instagram también. Ahí en ese Instagram lo que hago es de todo, ¿no? Y bueno, subo recetas, o sea, subo los platos y sobre todo ahora estoy mucho con mi moto, que tengo otro canal que se llama Julius Moto Adventure, obvio, con J Julius, igual que Cocinando con Julius, pero este es Julius Moto Adventure. Y nada, blogueo, es un motoblog, aventuras, ir a lugares, todo con la moto. Nada, se los recomiendo, si también me pueden ir a seguir ahí lo que les interese, es una ayuda. Ahora el 19 de diciembre vamos a estar yendo al sur, si Dios quiere, con mi amigo Andrés Ferreira. Y bueno, nada, por ahí, si hay alguno que está viendo esto, por ahí nos podemos cruzar, un saludito y listo. Gente, ahora sí, nos vemos en una próxima receta. No se olviden que los quiero mucho. Bye bye. ¡Vamos Argentina, carajo!